La naturaleza se encarga de recordar que nada es estático, que a diario experimentamos cambios y además es agradable el cambio, tanto así que la palabra rutina ha sido usada para describir las causas de divorcios, ansiedad, despidos, descuidos, pérdidas, entre otros. Significa que nuestra naturaleza es aceptar, esperar y ansiar el desafío del cambio, palabra agradable en unos escenarios y desagradables en otros. Un vivo ejemplo, el gran cambio global con el surgimiento de la pandemia del COVID-19. Todo esto nos llena de incertidumbre, nos coloca en una situación incierta y por eso más difícil de enfrentar. La crisis generada por el COVID-19 nos obliga a enfrentar, en primer lugar y sobre todo, una crisis de bienes primarios, esenciales. Resulta realmente difícil pensar que el mundo antes del gran año del coronavirus era un mundo sólido, hablando del sistema económico-social. El coronavirus realmente nos arrojó a un ruedo donde importan todos los debates sociales. Por ejemplo, pensar en qué vamos a hacer para salir de esta situación, en qué estado tenemos que estar para salir de esta. Y sobre todo pensar en nuestra civilización que está al borde del colapso sistémico. En pleno siglo XXI nos enfrentamos a una crisis mundial, una pandemia global con un virus al que no le importó los límites y abarcó todo territorio. Aún así, se nos piden ciertas cosas que se nos hacen unas ideas incongruentes. Por ejemplo, el aislamiento social, aislamiento familiar, que aunque es necesario, aún lo seguimos pensando y nos sigue costando. En esta crisis la salud es primordial. Por eso es importante que sigamos todos los protocolos que se nos piden, porque es una condición necesaria para cualquier otra y es una condición para buscar posibilidades de una nueva. El coronavirus nos ha superado a todos. Nos enfrentamos a emociones incómodas, nos agobia el miedo, nos estremece escuchar a los sanitarios informándonos de las situaciones que viven. Y no parece que las cosas vayan a mejorar en el corto plazo. Sin embargo, existe una verdad incuestionable. Todo pasa, el coronavirus también. Como ha sucedido con otras pandemias o en otras situaciones difíciles que hemos vivido, debemos afrontar el problema con una mentalidad positiva. Para eso, necesitamos conocer las etapas y las emociones a las que nos vamos a enfrentar. Reconocerlas nos ayudará a afrontarlas de un modo más amable, a desarrollar una mentalidad positiva a pesar de las circunstancias. Esta posición nos permitirá entender que, en todo cambio, por difícil que sea, siempre existen oportunidades para seguir aprendiendo, a avanzar como personas y como sociedad. Se nos pide quedarnos en casa el tiempo que haga falta y no caer presas del pánico. Debemos hacer un ejercicio simultáneo de responsabilidad individual y social para no contagiarnos y no propagar la epidemia. Salvar nuestras vidas es una prioridad indiscutible, al ser una condición de posibilidad para cualquier otra cosa. En contadas ocasiones, un desafío nos plantea que todos nos lo jugamos todo al mismo tiempo. No faltará quien experimente la tentación de aprovechar esta calamidad para lucrarse, ni tampoco ha dejado de pensarse que deben primar los intereses del sistema financiero, bancario y económico para que quienes logren sobrevivir a la epidemia mantengan inalterado el actual estilo de vida. Sin embargo, la crisis del coronavirus podría generar una catarsis colectiva propiciadora de cambios muy significativos en un orden social donde resulte más complementario el interés personal y colectivo. La pandemia COVID-19 ha alterado la vida humana como probablemente ninguna otra infección lo había hecho en el pasado, no solo por afectar a miles de personas en todos los continentes, sino para paralizar la vida y la economía de buena parte del planeta. Apenas un año y 4 meses después de la infección de los primeros casos, existen más incógnitas que certezas sobre la infección y la efectividad de las respuestas dadas por los diferentes sistemas sanitarios. En esos momentos resulta difícil deslumbrar el día en que la pandemia del coronavirus detenga un recuerdo del pasado.
las consecuencias de esta crisis global que afecta a todos y no entiende de nacionalidades, entidades, convicciones o patrimonios. Son difíciles de imaginar, pero cuando llegue ese día, ¿habremos cambiado sustentablemente o la sociedad volverá a sus inercias actuales? Esta crisis nos enseña que los seres humanos no estamos por encima de la naturaleza, somos parte de ella y cuidar la biodiversidad es nuestra misión. Aunque no volvamos a la normalidad, trabajemos para crear una sociedad en armonía con la naturaleza, solidaria y justa. El cambio empieza en nosotros y va de abajo hacia arriba. La pandemia está dando lugar para quienes lo quieran ver a un cambio de mirada y de conciencia, porque nos ha demostrado que ni ricos ni pobres, ni potenciados, ni de cualquier religión ni raza son mejores. Este virus ha desnudado la fragilidad de todos los seres humanos y sus grandes construcciones, sus grandes fortunas, pero también de sus más grandes miserias. Estamos en un momento de la historia en el que la humanidad tiene la opción de un nuevo crecimiento imperativo fundamental hacia grados de conciencia superiores que suponen abrirnos hacia una nueva visión del sentido de la vida o una nueva opción de luchar a ultranza para mantener un supuesto sistema impecable y perfecto, establecido bajo las leyes y las normas de todas las personas. Tú como una persona, ¿cómo te atreves a no creer en el dolor y el sufrimiento ajeno? Piensa, analiza y reacciona. Ahora, la lucha está entre nosotros. Muchísimas gracias por su atención. Los dejo con mi compañera Gabriela. Ante la emergencia sanitaria, el aislamiento social y la crisis generada por el COVID-19, surgió en muchas personas la capacidad de ser resilientes para resistir frente a la adversidad y reconstruirse en ella. La resiliencia no es recuperarse de algo, es reconstruirse. La crisis me han desarmado y me armaron de nuevo, siendo una mejor versión de mí. Es vital proteger a los grupos más vulnerables, como las mujeres embarazadas, los adultos mayores y las comunidades indígenas. Es un trabajo de protección que resultará más duro, más lento, más costoso para la sociedad. Se torna pertinente el fortalecimiento de sistemas de gobernanza social que garanticen sus poblaciones el acceso universal a los servicios de salud, protección a los colectivos más vulnerables, así como la promoción y la educación de salud. Se debe avanzar hacia las sociedades más solidarias, humanas, donde la mejor de todas las riquezas producidas sean nuestros seres humanos. No ha existido por años. Básicamente ha pasado 1 año y medio y nadie sabe aún los efectos en la salud a largo plazo o bien cómo pueda presentarse años después en personas que han estado expuestas. Para aquellos en nuestra sociedad que sugieren que las personas que nos cuidamos somos cobardes, para aquellos que se niegan incluso a tomar las medidas más simples para protegerse a ellos mismos o a quienes los rodean, quiero preguntar algo. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo te atreves a comportarte como si supieras más que los médicos expertos? ¿Cómo te atreves a arriesgar la vida de otros de manera tan insolente? ¿Cómo te atreves a decidir o opinar por los demás? Decir que deberíamos de aceptar la exposición y superarlo cuando realmente nadie sabe quién será el caso afortunado de síntomas leves y quién puede enfermarse y morir. Si bien sabemos que algunas personas son más susceptibles a sufrir casos más graves que otras, también sabemos que jóvenes entre 20 y 30 años, corredores, ciclistas, amantes del deporte han muerto, incluso niños y bebés han muerto. Por eso ahora lo que toca a cada uno de nosotros es dejar que trabajen los profesionales, seguir las demandas de lo que ellos nos proponen para en este momento y que sea más fácil llegar a una posible solución. Ya llegará el tiempo de pedir cuentas por lo que nos ha llevado esta gran pandemia y lo que nos ha hecho sacarnos de ella. Esto no quita que mientras esto acaba podamos analizar situaciones que se nos piden ahora mismo, por ejemplo el aislamiento social. Cuidemos de nosotros, cuidemos de nuestra familia y de las personas ajenas a esto. Todo para que juntos podamos seguir resistiendo y al final gozar en plenitud y tranquilidad. En una situación así, es normal sentirse triste, preocupado, confundido, asustado o enfadado. Tienes que saber que no estás solo
y hablar con alguien te ayudará demasiado. Para ello es necesario llevar las siguientes recomendaciones para que puedas ayudarte a ti mismo y a la gente que te rodea. Mantenerse seguros y saludables. Haz preguntas. Edúcate. Obtén información de fuentes confiables. Protégete a ti mismo y a los demás. Lávate las manos frecuentemente, siempre con agua y con jabón, por lo menos 20 segundos. Recuerda no tocarte la cara. No compartas tazas, utensilios, comidas o bebidas. Conviértete en un buen ejemplo de buenas prácticas, como estornudar o toser el codo y lavarse las manos, especialmente con los miembros más jóvenes de la familia. No estigmatices a tus compañeros, ni te burles de nadie por estar enfermo. Recuerda, el virus no conoce fronteras geográficas, etnias, edad, capacidad o género.